Entró en el elegante Music Hall cabizbajo, como otra trabajadora invisible con su uniforme descolorido. Solo la notaban cuando necesitaban humillar a alguien para su propia diversión, pero cuando la obligaron a tocar el piano como una broma cruel, lo que sucedió después dejó a toda la sala sin palabras cuando sus dedos dejaron las teclas. La mujer de la que se habían burlado se convirtió en la mujer que nunca olvidarían. Emily Johnson se movía en silencio entre las columnas de mármol pulido del Conservatorio de Música de Preston. El suave chirrido de sus zapatillas desgastadas contra el suelo contrastaba con el melódico sonido que resonaba en las salas de ensayo. A los 28 años, vestía el uniforme beige del personal de limpieza con serena dignidad. Su cabello oscuro recogido en una sencilla coleta. Sus movimientos eran eficientes al vaciar los cubos de basura y limpiar superficies. Llevaba 3 años trabajando allí y la mayoría de los días permanecía tan invisible como el polvo que quitaba de los marcos de fotos antiguos. Se había acostumbrado a la forma en que los estudiantes y el profesorado la miraban. Sus ojos se deslizaban sobre su uniforme para concentrarse en algo. Más importante aún, en el salón principal, hizo una pausa para ajustar un retrato ligeramente torcido de un compositor de rostro severo antes de continuar. Sus manos, aunque ásperas por los productos de limpieza, se movían con una gracia que podría haber parecido inusual a cualquiera que se molestara en notar a Emily. ¿Puedes encargarte del área de recepción hoy? Tenemos a la junta de la fundación entrando. Su supervisor la llamó, apenas levantando la vista de su portapapeles. Sí, señor Collins, respondió ella suavemente. Mientras se dirigía a la gran área de recepción con sus altos techos y ventanas que llegaban hasta la pared, Emily vislumbró el magnífico Steinway en la esquina, la pieza central de innumerables recitales y recaudaciones de fondos, por un momento. Su expresión cambió con un susurro de anhelo. Cruzando su rostro en el reflejo de una lámpara de latón pulido, se vio a sí misma como si fuera 15 años más joven, sentada en un piano similar. Su futuro se extendía ante ella como una sinfonía no escrita, pero eso fue antes de que la vida interviniera, antes de que las decisiones tomadas por amor en lugar de ambición la pusieran en un camino diferente. Emily negó con la cabeza ligeramente y continuó con su trabajo. El pasado era el pasado, esta era su vida ahora y había hecho las paces con ella, o eso se decía a sí misma cada mañana. Victoria Parker caminaba por la recepción, sus tacones golpeando el mármol con clics autoritarios a los 53. Dominaba el invernadero con la misma precisión que una vez llevó a los escenarios de conciertos por toda Europa. Su traje azul marino a medida y su bob plateado perfectamente estilizado proyectaban la imagen que había cultivado con esmero, éxito, refinamiento, autoridad incuestionable. Esas sillas deben estar exactamente a 2,5 centímetros de distancia. Parte, no esta disposición a medias. Instruyó, mirando apenas a Emily. Los representantes de la Fundación Jefferson esperan la perfección. Sí, la señora Parker. Emily respondió de inmediato, moviéndose para ajustar las sillas desde el otro lado de la habitación. Samantha reído observó el intercambio con una sonrisa apenas disimulada mientras la profesora de piano estrella del conservatorio, Samantha, había construido su reputación produciendo ganadores de concursos y manteniendo estándares exigentes. Victoria les recuerda al personal que deben usar los pasillos de servicio cuando lleguen los invitados. Samantha gritó con la voz lo suficientemente alta como para asegurarse de que Emily la escuchara la última vez. Había notado algunos de ellos a simple vista durante la competencia de Chopin. Las mejillas de Emily se calentaron, pero sus manos permanecieron firmes mientras continuaba arreglando sillas. Estas pequeñas humillaciones se habían vuelto tan rutinarias como limpiar el polvo de las vitrinas de trofeos. Más tarde, mientras Emily pulía el latón a lo largo de la gran escalera, se detuvo al oír a un estudiante luchando por un pasaje difícil. Al piano a través de la puerta parcialmente abierta, pudo ver a una niña de unos 12 años. Su frustración era evidente al tropezar repetidamente con las mismas medidas sin pensar. Emily susurró, «Intenta soltar tu muñeca. Más sobre los arpegios». La niña se giró sobresaltada cuando Samantha apareció a su lado. «¿Acabas de intentar instruir a mi estudiante?» La voz de Samantha cortó el aire como hielo. «Lo siento, solo dime qué pensabas. Tu experiencia como conserje te califica para comentar sobre técnica de piano». La risa de Samantha fue aguda. «Por favor, quédate para lo que sabes, artículos de limpieza y recolección de basura». La mirada de Emily bajó al suelo cuando la puerta se cerró con fuerza ante ella. Reanudó su tarea de pulir los hombros, ligeramente más encorvada que antes. Lo que Samantha no podía ver eran los dedos de Emily moviéndose imperceptiblemente contra la barandilla, trazando las notas de la pieza que el estudiante había estado tocando, corrigiendo, perfeccionando, completando el pasaje en una actuación silenciosa que nadie jamás presenciaría.
El día de la gala anual de recaudación de fondos llegó con un frenesí de actividad. El invernadero brillaba bajo la cuidadosa atención de Emily. Cada superficie pulida, cada silla perfectamente alineada. Mecenas adinerados pronto llenarían estos salones. Sus donaciones determinarían qué programas prosperarían y cuáles se marchitarían el año siguiente. Emily trabajaba en silencio la recepción, cuando Samantha irrumpió por la puerta doble. El teléfono se aferró a su oreja, con la cara tensa por el pánico. ¿Cómo que estás en el hospital? Su voz resonó en el suelo de mármol. La gala comienza en 1 hora. Olivia, no puedes. Hizo una pausa, escuchando. Su expresión oscureciéndose. Comida. Envenenamiento hoy de todos los días como algunos. Samantha terminó la llamada. Victoria corrió hacia ella sintiendo un desastre. ¿Qué pasó? Olivia no puede actuar, está en la sala de emergencias. La mano de Victoria voló a su collar de perlas, pero ella es nuestra pieza central. La Fundación Jefferson solicitó específicamente listas de raps húngaros. Sé que Samantha espetó y luego bajó la voz. Ninguno de mis otros estudiantes puede manejar esa pieza sin preparación. Jason Miller, un joven asistente de enseñanza que siempre había reconocido a Emily con simple amabilidad. Un buenos días, aquí un gracias allá. Se acercó vacilante. Señora Parker, si me permite hacer una sugerencia. Victoria se volvió desesperada por soluciones. ¿Qué es? Jason dudó y luego continuó. He escuchado a alguien más tocar esa pieza de manera bastante brillante. En realidad, quien el profesor Williams está fuera de la ciudad a menos que esté sugiriendo a uno de los estudiantes de posgrado. No, en realidad. La mirada de Jason se desvió hacia Emily, que estaba quitando el polvo de una vitrina cercana, aparentemente ajena a su crisis. Estoy sugiriendo Emily. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samantha se recuperó primero, una risa escapó de sus labios. El conserje no puede de hablar en serio. La había oído tocar después de hora, cuando creía que el edificio estaba vacío. Jason continuó imperturbable. Es notable. Victoria y Samantha intercambiaron miradas incrédulas antes de girarse para mirar a Emily, que ahora estaba congelada en el lugar. El plumero estaba suspendido en el aire. Es cierto, exigió Victoria. ¿Tocas el piano? Emily bajó el plumero lentamente. Sus mejillas se sonrojaron. Sí, señora. ¿Y cree que podría tocar listas de raps húngaros? El tono de Samantha dejó en claro lo absurda que le parecía la sugerencia. Emily dudó y luego miró a Samantha directamente a los ojos, quizás por primera vez en 3 años. Sí, señora. No puedo. Los ojos de Victoria se entrecerraron mientras estudiaba a Emily. Viéndola de verdad. Quizás por primera vez. ¿De verdad cree que podría actuar en nuestra gala para recaudar fondos? Emily se quedó completamente quieta, atrapada en el inesperado foco de atención. A su alrededor, el personal se apresuraba a prepararse para la velada, ajeno al drama que se desarrollaba en medio de ellos. Déjenme entender esto. Samantha intervino con una voz llena de condescendencia. ¿Creen que pueden intervenir? Olivia Sanders, que ha estado entrenando en instituciones de élite desde que tenía 5 años. La respuesta de Emily fue simple. Conozco la pieza. Richard Taylor, presidente de la Junta, se acercó a su pequeño círculo. Su curiosidad se incrementó por la tensión inusual. ¿Cuál es el problema? Victoria, aparentemente, dijo Victoria con una risa artificial. Nuestra conserje cree que puede salvar nuestra actuación de gala. Las cejas de Richard se elevaron ligeramente mientras evaluaba a Emily. Su mirada viajó de sus zapatos prácticos a su uniforme sencillo, deteniéndose en sus manos que acababan de vaciar cubos de basura y pulir superficies. Bueno, dijo lentamente. Un cierto brillo apareció en sus ojos. Esto es ciertamente inesperado. Samantha se acercó más a Victoria y Richard, bajando la voz, aunque no lo suficiente como para evitar que Emily lo oyera. En realidad, podría funcionar a nuestro favor. Podríamos presentarlo como parte de nuestros esfuerzos de alcance comunitario. Si ella es terrible, hacemos una autodeclaración, broma pregonera sobre nuestra desesperada situación. Si es posible, nos mostramos generosos al darle a la ayuda un momento de protagonismo. La expresión de Victoria cambió al considerar las posibilidades de que los donantes la encontraran encantadora. Un poco de entretenimiento antes de explicar la desafortunada situación de Olivia. Emily permaneció en silencio, invisible, una vez más mientras la discutían como si fuera un objeto, un accesorio para su actuación en lugar de una persona con sentimientos y dignidad. Está decidido, entonces Victoria anunció, volviendo a Emily, tú juegas esta noche, una pieza de la lista y si me niego. La pregunta de Emily quedó en el aire, sorprendiéndose incluso a sí misma con su audacia. La sonrisa de Victoria nunca llegó a sus ojos. Entonces tendremos que reevaluar si su posición aquí sigue siendo necesaria. Recortes presupuestarios. ¿Entiendes? En ese momento,
Emily se enfrentó a una elección que iba mucho más allá de la música. Se trataba de su dignidad, su identidad, las partes de sí misma que había ocultado cuidadosamente. Se trataba de ponerse de pie o ceder. Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Si el coraje de Emily toca tu corazón, ayúdanos a alcanzar este hito hoy. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de narradores y no perderte nunca estos momentos de triunfo inesperado. Veamos qué sucede cuando Emily se enfrente a su momento de la verdad. El gran salón se llenó de los mecenas más generosos del conservatorio. Su atuendo de noche brillaba bajo candelabros de cristal entre bastidores. Emily se quedó sola, aún con su uniforme beige. La etiqueta con el nombre Emily J., prendida en su pecho como una letra escarlata que la identificaba como outsider, como otra victoria. Golpeó el micrófono con su sonrisa practicada. Damas y caballeros, tenemos un ligero cambio en nuestro programa de esta noche. Nuestra pianista programada tuvo una emergencia desafortunada. Hizo una pausa. Su voz adquirió una cualidad teatral. Sin embargo, en el espíritu de nuestras iniciativas de alcance comunitario, tenemos una actuación alternativa especial. Murmullos resonaron entre la multitud mientras Victoria continuaba. Uno de nuestros miembros del personal de mantenimiento se ofreció como voluntario para demostrar cómo la música toca todas las vidas, independientemente de su origen o formación. La introducción quedó suspendida en el aire como un insulto velado. Mientras Emily subía al escenario, la luz del foco contrastaba con su sencilla ropa. Unas risas disimuladas flotaban desde el fondo de la sala. Samantha estaba de pie cerca del telón, con los brazos cruzados, una sonrisa satisfecha jugueteaba en sus labios como la de un gato que ha atrapado un ratón para su propia diversión. Emily se sentó ante el magnífico piano de cola. Su superficie pulida reflejaba la incertidumbre en sus ojos durante 15 años. Solo había tocado en habitaciones vacías o en el desgastado piano vertical de su abuela. Nunca así, nunca con el juicio a punto de caer sobre ella como la espada de un verdugo. Sus manos se cernían sobre las teclas, temblando ligeramente en la primera fila. Richard se inclinó hacia su compañero con un susurro escénico. Esto debería haber sido entretenido, al menos. Emily cerró los ojos, aislándose del mundo que se había esforzado tanto por borrarla en la oscuridad tras sus párpados. Se encontró sentada junto a su abuela, una anciana con artritis, dedos doblados, que una vez había tocado con orquestas sinfónicas. La música no se trata de quién eres. Para el mundo, su abuela le había dicho que se trata de quién eres. Son cuando el mundo se derrumba. Los dedos de Emily tocaron las teclas. Las primeras notas de las listas. El rap húngaro número 2 llenó la sala, no los intentos vacilantes que esperaban, sino tonos magistrales y seguros que exigían atención. Las manos de Emily se movieron con precisión y pasión, contando una historia a través de la música que nunca se le había permitido contar con palabras. Los susurros murieron, las sonrisas se congelaron. 200 almas respirando quedaron en completo silencio mientras la paz avanzaba a través de sus exigentes pasajes técnicos. El cuerpo de Emily se balanceó con los estados de ánimo cambiantes. Su rostro se transformó por la música que fluía a través de ella. Las secciones juguetonas bailaron con gracia caprichosa. Los crescendos atronadores resonaron contra los cimientos de la sala. En la tercera fila, un anciano mecenas se secó las lágrimas en la parte de atrás. Un reconocido crítico musical que estaba presente se inclinó hacia adelante. Su expresión era una mezcla de sorpresa y reverencia. El rostro de Victoria había perdido todo color. Samantha permaneció rígida, con los nudillos blancos mientras se aferraba a la cortina. Jason observó en silencio la vindicación, testigo de la verdad que se revelaba nota por nota perfecta, música, cuando Emily tocó el estruendos. O acorde final, la sala permaneció suspendida en silencio durante 3 segundos y luego estalló. Los aplausos comenzaron vacilantes al principio, como si el público no pudiera creer lo que había presenciado antes, creciendo en una ovación de pie. Los gritos de bravo resonaron por la sala, rebotando en las columnas de mármol y las lámparas de araña de cristal. Las personas que momentos antes habían estado preparadas para soportar cortésmente el intento amateur de Acustodian ahora estaban de pie, sus rostros iluminados por una emoción genuina. Emily permaneció inmóvil por un momento, abrumada por la respuesta cuando finalmente se levantó e hizo una pequeña y humilde reverencia. Los aplausos se intensificaron. David Thompson, un respetado director de orquesta que había sido invitado especial, se dirigió al escenario mientras Emily intentaba escabullirse tras bambalinas. «Esperen», llamó con su voz autoritaria atravesando los aplausos. «Jovencita, ¿dónde estudiaste?» Emily volvió a encender el foco, aún duro contra su uniforme. «No, señor». Formalmente, los murmullos se reanudaron cuando David se acercó.
Eso es imposible. Tu técnica, tu interpretación, me la enseñó mi abuela. Emily dijo en voz baja. Su voz, de alguna manera, se preocupó por el ahora silencioso salón. El reconocimiento de Margaret Johnson apareció en los ojos de David. Margaret Johnson, la Margaret Johnson que tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional en los años 70. Emily asintió. Me crió después de que mis padres murieran. No podíamos pagar la matrícula del conservatorio, pero me enseñó todo lo que sabía. Victoria dio un paso al frente. Su M profesional se mantuvo firme en su lugar. ¡Qué fascinante! ¡Qué maravillosa historia de interés humano! No es una historia. Emily respondió en voz baja. Es mi vida. La dignidad en su voz silenció a Victoria con más eficacia que cualquier respuesta aguda. Me aceptaron en Juilliard hace 15 años. Emily seguía mirando directamente a Samantha, pero mi abuela sufrió un derrame cerebral esa misma semana. Me quedé para cuidarla. Para cuando falleció, eran facturas médicas y la oportunidad se había esfumado. David Thompson asintió lentamente. La comprensión amaneció en sus ojos. Así que aceptaste un trabajo. Aquí para quedarse cerca de la música. Sí, la simple respuesta de Emily contenía volúmenes sobre el sacrificio, sobre los sueños postergados pero no abandonados, sobre encontrar maneras de permanecer conectado con lo que amas, incluso cuando el camino hacia adelante parece bloqueado. En ese momento, de pie con su uniforme bajo el implacable foco, Emily Johnson se convirtió en más que solo la mujer que limpiaba sus pasillos. Se volvió innegablemente e irrevocablemente humana. A sus ojos, el elegante salón de recepción vibraba de emoción mientras Emily estaba de pie, rodeada de clientes que nunca antes habían notado su existencia. Sus ojos, que una vez se deslizaron más allá de su uniforme como si fuera parte del mobiliario, ahora la buscaban con ansiosa curiosidad y un respeto renovado. Su interpretación de la sección central fue extraordinaria, comentó una mujer de cabello plateado que había donado los fondos para el ala este. Mucha profundidad emocional. Emily aceptó el elogio con serena gracia, sin rehuirlo ni deleitarse con él. Al otro lado de la sala, Victoria Parker se movió entre la multitud con precisión mecánica. Su sonrisa profesional se tensó al responder preguntas sobre el notable Discovery en medio de ellos. Por supuesto que la reconocimos. Victoria insistió al importante donante que nuestros programas de extensión comunitaria están diseñados precisamente para nutrir esos talentos ocultos. Samantha Reed se quedó sola junto a la mesa de refrigerios. Su círculo habitual de admiradores, notablemente ausente, observó cómo sus estudiantes más prometedores se reunían alrededor de Emily. Sus ojos brillaban con el tipo de admiración genuina que ninguna credencial podría infundir. Jason se acercó a Emily con 2 vasos de agua con gas y le ofreció uno. Te lo dije, se quedaron atónitos, dijo en voz baja. Gracias por hablar, respondió Emily. No mucha gente lo habría hecho antes de que Jason pudiera responder. David Thompson se reunió con ellos, ahora acompañado por Elizabeth Chen, directora de la Fundación Jefferson. La señorita Johnson Elizabeth comenzó. Nuestra fundación cree que el talento nunca debe verse limitado por las circunstancias. Hemos estado buscando a alguien para liderar nuestra nueva iniciativa para jóvenes desfavorecidos, alguien que comprenda tanto la música, la excelencia y las barreras del mundo real. Los ojos de Emily se abrieron ligeramente al darse cuenta de lo que se ofrecía. El puesto incluiría docencia e interpretación. David añadió, tu historia y tu extraordinario talento podrían inspirar a innumerables jóvenes que creen que ciertas puertas se les cierran. Mientras hablaban, Emily notó que Richard Taylor la observaba desde la distancia. Su expresión era ilegible. La dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente, como placas tectónicas después de un terremoto, dejando a todos a la deriva en un ter.